Aviso importante. La información, nombres, situaciones y datos personales que puedan mencionarse en este video son completamente ficticios y no corresponden a personas reales. Este contenido no constituye acoso, abuso ni difamación de ninguna índole. Los videos forman parte de audiencias simuladas creadas con fines educativos y académicos para la formación de estudiantes de derecho. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Deberán ponerse de pie cuando la jueza ingrese o se retire de la sala. El público deberá permanecer en silencio. No podrá censurar ni aplaudir las decisiones o lanzar expresiones de reproche. Durante el curso de la audiencia, los asistentes o intervinientes deberán mantener los celulares apagados o cualquier otro aparato que distraiga la atención o interrumpa el curso de la misma. Está prohibido el ingreso de alimentos a la sala de audiencias. No se podrá comer ni fumar. Se advierte al público que ante su comportamiento inadecuado podrá ser desalojado de la sala por orden de la honorable juez que preside esta audiencia. Hace su intervención la doctora Elsie Ospina. Buenos días para todos. Pueden tomar asiento. Nuevamente, buenos días para todos. Hoy 21 de julio, siendo las 7:58 de la mañana, el juzgado sexto penal del circuito especializado de Medellín, en función del conocimiento, procede a instalar audiencia de coordinación de acusación dentro del asunto contradictado 05-0016 0023-2025 04690, que se adelanta contra el señor Juan Diego Páez Vargas por la comisión presunta del delito de feminicidio agravado en la modalidad de tentativa. Se recuerda a las partes el decoro, respeto, hacer uso de la palabra solo cuando sea autorizado y la no ingesta de alimentos durante la audiencia. Por lo tanto, se procede a verificar la presencia de las partes necesarias para el desarrollo de esta audiencia, para que cada uno realice su presentación e indique de manera clara su nombre completo, su número de identificación, dónde puede ser ubicado, aportando para ello dirección de notificación, número de celular y correo electrónico para el efecto de registro. Se da el uso de la palabra al delegado de la Fiscalía para que realice su presentación. Muchas gracias, señor Marina. Buenos días a usted, a los demás partes intervinientes. Mi nombre es John Gustavo Jaramillo Ramírez, fiscal 94 seccional especializado, delegado ante los jueces especializados de Medellín. Para efectos de notificación, el despacho de la Fiscalía cuenta con el correo electrónico johnramirez@fiscalia.gov.co, teléfono 604-567-9874, extensión 13. Señoría cuenta en efecto con mi documento de identidad y el carnet que me acredita como delegado de la Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias. Se recuerdan los aspectos, la no ingesta de alimentos y el decoro y de la disciplina. Gracias, señor delegado de la Fiscalía. Representante de víctimas, por favor, haga su presentación. Muy buenos días, señoría, a todos los intervinientes en este honorable recinto. Como representante de víctimas, Milton Sebastián Soto Ávila, que funge como abogado, tarjeta profesional 12345, asimismo, su señoría, para efectos de notificación al correo electrónico milton.sotoabogado@gmail.com. A su vez, señoría, para efectos de notificación personal, a la calle 47B, número 168, interior 202, barrio San Javier, o al abonado telefónico con número de WhatsApp 314-402-9166. Asimismo, señoría, pongo el presente que soy apoderado judicial de la señora Viviana Marcela Cortés Vélez Cortés,
quien comparece hoy como víctima directa del delito investigado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 y 132 y 133 del Código de Procedimiento Penal. Solicito a su señora juez que se reconozca su calidad de víctima, ya que es la persona directamente afectada con los hechos objeto del proceso. Mi representada ha sufrido múltiples lesiones con arma blanca. Fue víctima de un ataque con claras motivaciones de género por parte de su pareja sentimental y logró sobrevivir tras recibir varias lesiones. Asimismo, señoría, pongo de presente el ácido probatorio que fue verificado y certificado ante medicina legal y está puesto ante la Fiscalía. Cuenta con los exámenes de evaluación médica legal que obran como pruebas que demuestran la existencia del daño y su relación con la conducta del imputado. Por lo tanto, solicitamos que le reconozca a mi representada la calidad de víctima dentro de este proceso y de conformidad al artículo 137 IBM se le garanticen los derechos a la participación efectiva, a la verdad, a la justicia y reparación integral. La señora Diana Marcela Vélez Cortés se encuentra presente en esta audiencia, por lo que solicito, su señoría, de una manera muy respetuosa, que en el momento que se estime pertinente, sea en el uso de la palabra y participación en esta misma audiencia, señor. Muchas gracias, señor representante de víctimas. Señora Diana Marcela Cortés, puede hacer su presentación si es tan amable, indicando su nombre completo, número de identificación y datos de contacto. Cierra su micrófono, por favor, y manifieste si está de acuerdo con lo solicitado por su apoderado judicial. Buenos días para todos. Mi nombre es Diana Marcela Vélez Cortés. Mi número de cédula es 1-105-67374 en Medellín. Vivo en la calle 125D, número 99 WD25, en el barrio El Socorro. Mi número de teléfono es 300-784. Mi correo electrónico que uso es maria@gmail. Si estoy de acuerdo con lo que acaba de manifestar el doctor Milton, ya que fui agredida por Juan Diego Báez Vargas, quien intentó matarme y me ultrajó físicamente. Me agredió con un cuchillo, me dejó heridas en el cuello y en otras partes de mi cuerpo. Tuve que ser hospitalizada por más de 3 meses y aún sigo con tratamientos físicos y psicológicos. Quiero ser reconocida como víctima porque no solo sufrí físicamente, sino también estoy afectada emocional, social y psicológicamente. Señora Viviana, ¿tiene usted su documento de identidad para que por favor lo acerque al estrado? Muy bien, muchas gracias. Verificada su identidad y su calidad de afectada directa en los hechos que se investigan, este despacho procede a reconocer formalmente su calidad de víctima, con base en el artículo 340 del Código de Procedimiento Penal. Como tal, podrá ejercer todos los derechos contemplados en el artículo 137, incluyendo ser informada del avance del proceso, solicitar pruebas, intervenir en las audiencias, interponer recursos y participar en las fases de reparación integral. Fiscalía o defensa, ¿tienen alguna observación frente a esta decisión, señor fiscal? Ninguna objeción, señora juez. Defensa, ¿tiene alguna objeción? Tampoco hay objeción. Siendo así, queda formalmente reconocida la señora Viviana Marcela Vélez Cortés como víctima directa de este proceso penal por feminicidio intentado. Continuando con la audiencia, será el uso de la palabra al señor abogado de la Defensoría Pública para que haga su presentación. Cordial saludo, su señoría, a todos los intervinientes. Mi nombre es Sebastián Piedra Carajales y documento de identificación es 1-16724-83 de Medellín, número de tarjeta profesional 15-2018 del Consejo Superior de la Judicatura, mi dirección para efectos de notificación, la carrera 50, número 137 Azul, 15, mi teléfono telefónico es 310-57-5670, mi correo electrónico será.piedra@gmail.com, actuando como defensor público del ciudadano Juan Diego Báez Vargas dentro del presente proceso penal. Representación que vengo haciendo desde las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación y medidas de aseguramiento, por lo que le solicito, señora juez, que se dé constancia del acta de que la defensa ha estado presente y ha participado de las primeras etapas procesales en cumplimiento de los principios de continuidad, contradicción y defensa técnica eficaz, conforme a las resoluciones del artículo 29 de la Constitución
política de Colombia y el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, lo que en el expediente reposan las copias de mi documento de identificación y demás documentación que acredite mi representación ante el proceso. Muchas gracias. Consta en el expediente que el señor Juan Diego Báez Vargas, imputado por el delito de feminicidio en grado de tentativa, fue debidamente notificado para comparecer a esta audiencia en la fecha y horas señaladas. No obstante, el imputado no compareció y no se ha justificado ausencia médica ni ningún impedimento de fuerza mayor. Señor defensor, ¿quiere informar algo al respecto? Sí, señora juez, para efectos del registro en el acta me permito manifestar que el señor Juan Diego fue informado de la fecha y hora de la presente audiencia conforme consta en el oficio de notificación allegado por Secretaría Judicial. Sin embargo, el imputado expresó la decisión de no asistir, pese a que le expliqué la importancia de su comparecencia y la naturaleza de esta diligencia. Como defensor técnico, dejo constancia de que la no comparecencia fue una decisión autónoma de mi defendido. Y reitero mi disponibilidad para representarme y hacer su defensa técnica en su audiencia. De acuerdo con lo anterior y verificada la notificación válida, el despacho considera que la inasistencia del acusado no obedece a una causa justificada y se trata de un acto voluntario de no asistir. Por tanto, y teniendo en cuenta que está siendo representado por el doctor Sebastián Piedrahíta Grajales, quien se encuentra presente en esta audiencia, esta se llevará a cabo con la presencia de su defensor. Fiscalía o representantes de víctimas que desean pronunciarse al respecto. Señora juez, la Fiscalía no se opone a la continuidad de la diligencia en ausencia del imputado, dado que se cuenta con la constancia de notificación válida y no se ha acreditado una razón legítima que impida su competencia, por lo que se solicita que se deje constancia de su referencia tácita al derecho de asistir a esta audiencia y que la diligencia prosiga con el representante de la defensa técnica conforme lo establece la norma procesal. Muchas gracias. Representante de víctimas. Sin ninguna intervención, su señora o oposición. Se deja constancia en el acta de la no comparecencia injustificada del imputado, quien fue debidamente notificado y asistido previamente por su defensa técnica. Se continuará la audiencia con la participación del defensor público en garantía del debido proceso. Procede el despacho a dejar constancia de que, si bien fue debidamente citado para esta diligencia, el representante del Ministerio Público no compareció a la audiencia y no se ha recibido justificación para su inasistencia. La participación del Ministerio Público en esta etapa no es de obligatoria concurrencia, salvo que se trate de un asunto donde deba intervenir por mandato legal, lo cual no se configura en esta audiencia de formulación de acusación, donde ya se ha reconocido y garantizado la participación activa de la víctima a través de su representante judicial. Por tanto, no se configura causal de nulidad o aplazamiento y se continuará con el desarrollo de la audiencia, dejando constancia que la inasistencia del representante del Ministerio Público no constituye ninguna irregularidad que invalide el presente acto procesal. De esta manera, pues, encontrándose presentes las partes en esta audiencia, se procede por parte de este despacho a declarar abierto el trámite de formulación de acusación dentro de esta investigación, seguida contra el señor Juan Diego Báez Vargas. Se ha procedido, previo al inicio de esta audiencia, a llegar la documentación que acredita la identidad de las partes intervinientes, por lo cual se realizaron las respectivas verificaciones en el Consejo Superior de la Judicatura. Asimismo, se verificó que por su parte el señor fiscal se encuentra vinculado con la Fiscalía General de la Nación, que no posea sanciones que le impidan el ejercicio de actuar como fiscal y que el señor representante del Ministerio Público se encuentre habilitado para interferir. La presente audiencia se realizará de manera pública de acuerdo al artículo 149 del Código de Procedimientos Penal, estipulado como regla general. Quisiera verificar si las partes tienen conocimiento o cuentan con copia del escrito de acusación. Señor representante de víctimas. Su señoría, antes de esta sola audiencia, se me fue suministrado. Defensa. Sí, efectivamente, señoría, su señoría, ante la audiencia. Las partes tienen alguna manifestación que hacer
en punto de lo contemplado en el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal en relación con el escrito de acusación, causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades si las hubiere, o si el escrito de acusación no reúne los requisitos establecidos en el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal. Se le concede la palabra al delegado de la Fiscalía General de la Nación. Su señoría, por parte de la Fiscalía no se observa ninguna causal de incompetencia, impedimento o nulidad que obstaculice u obstruya el buen desarrollo de esta diligencia. Muchas gracias. Apoderado de víctimas. No se avisora ninguna causal de impedimento o acusaciones, nulidades y incompetencia, señora juez. Se le concede la palabra a la defensa. Señoría, ninguna causal que se avisore hasta el momento. Así las cosas, se deja constancia que no se avisoraron causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones o nulidades por ninguna de las partes. La suscrita juez, en calidad de juez penal del circuito especializado en medida y confusión de conocimiento, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 35 y 43 del Código de Procedimiento Penal, soy competente para conocer de este proceso, funcionalmente por el delito que se investiga y territorialmente por cuanto el delito se cometió en la ciudad de Medellín. Asimismo, verifico que no existen causales de impedimento o recusaciones que me impidan reconocer y actuar en esta audiencia. Por lo tanto, declaro que puedo actuar con imparcialidad en este proceso. Se solicita al delegado de la Fiscalía indique si va a realizar algún tipo de omisión, corrección o aclaración al escrito de acusación. Sí, su señoría. Respecto a las adiciones o modificaciones del escrito de la parte fáctica, se mantendrá el escrito a las mismas consideraciones en que se presentó. Sin embargo, se harán unas adiciones de tipo probatorio en los acápites de orden documental con lo que tiene que ver con deposiciones y declaraciones. Muchas gracias. Indique, por favor, qué adiciones realizarán. Su señoría, en cuanto a las adiciones que se harán, estas son las entrevistas de la señora Marta Socorro Vélez Cortés y la entrevista del señor Carlos Antonio López. Fuera de víctimas, ¿tiene alguna observación con respecto a las elecciones? No, señora juez. Señor defensor. No tengo ninguna observación, señora juez. Señor delegado de la Fiscalía, proceda con la lectura de la acusación. Lo escuchamos. Gracias, su señoría. En virtud de lo normado por el artículo 337 y siguientes de la Ley 906 del 2004, procede este delegado de la Fiscalía de la Nación a formular acusación en contra de Juan Diego Báez Vargas, ciudadano que nació el 25 de mayo de 1987, quien a la fecha cuenta con 38 años de edad, oriundo de la ciudad de Medellín, hijo de Marta Vargas y Juan Báez, con profesión o ocupación conductor. Como rasgos físicos característicos, cuenta con estatura de 1,80, color de piel trigueño, de contextura media, sin ninguna limitación física visible, y como característica física particular tiene un tatuaje en el brazo izquierdo que es un tribal. Con fundamento fáctico y jurídico de la presente actuación se tiene conocimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación que entre el señor Juan Diego Báez Vargas y Viviana Marcela Vélez Cortés existió una relación sentimental ejerciendo convivencia por un término de 5 años, procreando además una hija que cuenta con 4 años de edad. Esta relación sentimental estuvo caracterizada por diferentes hechos de violencia física, verbal y psicológica que ejercían contra la señora Viviana Marcela Vélez Cortés, motivo por el cual la mujer decidió ponerle fin a la relación sentimental el día 8 de octubre de 2024 y decidió irse a vivir a casa de sus progenitores. Ocurrencia de los hechos. Se tiene que el 27 de abril del 2025 a las 9:10, cuando Viviana Marcela Cortés se encontraba en casa de sus padres ubicada en la calle 125 de número 99 AA25 del barrio Socorro, fue abordada por Juan Diego Báez Vargas, quien ingresó al inmueble sin autorización de forma sigilosa y furtiva. Tomó con violencia a Viviana Marcela Vélez Cortés, haciéndole una llave y amenazándola con un arma cortopunzante con la que le comenzó a punzar diferentes partes del cuerpo, diciéndole que la iba a matar. Mientras la mujer trataba de defenderse, ya que el procesado pretendía hundir el arma en el cuello, reprochándole por haber terminado la relación sentimental. Posteriormente, la hizo desbloquear el celular y le fotografió sus zonas genitales sin autorización, para luego enviarle las fotografías a un contacto de la mujer llamada Carlos Antonio. En un descuido del procesado, Viviana Marcela, de manera ágil, tomó el arma cortopunzante, una navaja, un cuchillo, la escondió y cuando escuchó que su hermana estaba subiendo las escaleras, le pidió llamar a la policía,
misma que arribó a las 9:20 de la mañana y efectuó la captura de Juan Diego Báez Vargas e incautación del elemento material probatorio con el que el procesado lesionó a la víctima. El señor Juan Diego Báez Vargas tenía conocimiento que se encontraba lesionando el bien jurídico de la vida y la integridad personal de la señora Viviana Marcela Vélez Cortés, sin justa causa para ello, por lo que es posible hacerle un juicio de reproche al señor Juan Diego Báez Vargas, teniendo en cuenta que durante la ejecución de la conducta de feminicidio agravado en la modalidad tentativa, tuvo la capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento y determinarse de acuerdo a su comprensión, siendo consciente que las agresiones físicas, psicológicas y sexuales consumadas en la señora Viviana Marcela Vélez Cortés le era prohibido y le era exigible no realizar ese comportamiento, como quiera que los hechos antes reseñados se consideran violatorios de la ley penal. De los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, se puede afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió, por lo que la Fiscalía acusa al señor Juan Diego Báez Vargas a título de autor material del delito de feminicidio agravado en la modalidad de tentativa, cometido contra la señora Viviana Marcela Vélez Cortés, agravio que el hombre exteriorizó contra la femenina públicamente, afectando así su salud personal y psicológica. Episodio que acaeció el día 27 de abril de 2025 a las 9:10 de la mañana en su residencia del barrio El Socorro, del municipio de Medellín, Antioquia, la cual fue contrarrestada por miembros de la Policía Nacional en ejercicio de su cargo y su función. Conducta como tal prevista en la Ley 599 del 2000, en su libro segundo, parte especial de los delitos en particular. Título primero, de los delitos contra la vida y la integridad personal. Capítulo segundo, artículo 104A, adicionado por el artículo 2 de la Ley 1761 del 2015, feminicidio, cuyo texto reza. Artículo 104, feminicidio, adicionado por el artículo 2 de la Ley 1761 del 2015. Quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya ocurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incluirá prisión de 250 meses a 500 meses. Literal A. Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo, y ser perpetrador de un ciclo de violencias físicas, sexuales, psicológicas o patrimonial que antecedió el crimen contra ella. Literal E. Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no, con la agravación punitiva según lo previsto en el artículo 104b de la misma codificación. Artículo 104b, circunstancias de agravación punitiva del feminicidio, adicionado por el artículo 3 de la Ley 1761 del 2015. La pena será de 500 meses a 600 meses de prisión si el feminicidio se cometiera, literal F, cuando se cometa el delito con posterioridad a una agresión sexual, a la realización de rituales, actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de agresión o sufrimiento físico o psicológico. En modalidad de tentativa descrita en el artículo 27 del Código Penal. El de iniciar la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación y esta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo y mayor a las 3/4 partes del máximo de la señalada para la conducta punible. La situación vivida por Viviana Marcela Vélez Cortés es una cuestión estructural que compete a todo el Estado y que lo obliga a actuar desde sus diversas dependencias, incluida la rama judicial del poder público. A partir de una perspectiva de género, lo anterior en virtud del deber de cumplimiento de las obligaciones adquiridas a nivel internacional, que mediante los tratados e instrumentos de mayor relevancia en este aspecto, la Declaración sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las discriminaciones contra la mujer, adelante el CEDAW, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer,
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Todos estos emanados de diversas dependencias de la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, a nivel regional, la Organización de Estados Americanos, en las convenciones americanas sobre derechos humanos e interamericanos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Convención de Belén do Pará, que proscribe este tipo de discriminaciones y a nivel nacional de las consagradas en el artículo 42, 43, 44 y 93 de nuestra Constitución Política Colombiana. Es claro que de los mandatos contenidos en la Constitución y en la Convención sobre Protección a la Mujer, se deduce que el Estado tiene la obligación ineludible en torno a la eliminación de cualquier tipo de discriminación o violencia ejercida contra una persona por razones de su sexo. El Estado debe garantizar a todos y a todas una vida libre de violencia y discriminación por razón del sexo. Prevenir y proteger a las mujeres y a las niñas de cualquier tipo de discriminación o violencia ejercida en su contra. Investigar, sancionar y reparar la violencia estructural contra la mujer, entre muchas otras. Esta última obligación, en esencia, dentro de nuestro ordenamiento, está en cabeza de la rama judicial del Poder Público, por lo que son los operadores judiciales del país quienes deben velar por su cumplimiento. En efecto, es necesario que dichas autoridades apliquen una perspectiva de género en el estudio de sus cargos, que parta de las reglas constitucionales que prohíben la discriminación por razones de género, imponen igualdad material, exigen la protección de personas en situación de debilidad manifiesta y por consiguiente buscan combatir la desigualdad histórica entre hombres y mujeres, de tal forma que se adopten las medidas adecuadas para frenar la vulneración de los derechos de las mujeres, teniendo en cuenta que sigue latente la discriminación en su contra en los diferentes espacios de la sociedad, como en este caso. Por circunstancias de las previstas en el artículo 55 del Código Penal, tenemos la circunstancia de menor punibilidad, la carencia de antecedentes penales. Tenemos que sin circunstancias de las previstas en el artículo 58 del Código Penal, circunstancias de mayor punibilidad. Por la madurez y salud mental de Juan Diego Báez Vargas, se considera como imputable, esto es, como una persona natural con capacidad para comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, es decir, con capacidad para cometer delitos, por tanto, susceptible de ser sancionado por la ley penal. No se percibe en él inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidades socioculturales o estados similares. Se cumple con este presupuesto. Mediante el presente acto procesal de la acusación al señor Juan Diego Báez Vargas, autor imputable, se le hace un reproche de actuar típico y antijurídico con razón a que, por su imputabilidad, estaba en la obligación de autorregular su comportamiento y actuar conforme a derecho pudiendo y debiendo hacerlo, por lo que este delegado de la Fiscalía no hizo la que concurran causales de imputabilidad. No se perciben causales eximentes de responsabilidad penal en los términos del artículo 33 del Código Penal, como para reconocerlas y plantearlas en este proceso penal. No existen bienes o recursos afectados con fines de comiso. En cuanto a los elementos materiales probatorios de evidencia física e información legalmente obtenida que soportan la presente actuación, se resumen en los siguientes como testimoniales. El subintendente Sebastián Suárez Ávila, quien actuó como policía captor, identificado con cédula 1-106-912-523, ubicable en el abonado telefónico 300-245-3696 y al correo electrónico sebastián114@policia.gov.co. Subintendente Pablo Andrés Carreño, quien acompañó el procedimiento de captura, identificado con cédula 1-125-458-899, ubicable al abonado telefónico 310-245-8899 y al correo electrónico palacan@policia.gov.co. Testimoniales del señor patrullero Óscar Aguilar Manrique, quien adelantó los actos urgentes identificados con cédula 1-107-911-423, ubicable
en el abonado telefónico 300-784-1213 y al correo electrónico oscar.aguilar@correo.policia.gov.co. Señora Viviana Marcela Vélez Cortés, víctima de los hechos, identificada con cédula 1-105-673-374, ubicable en el abonado telefónico 314-405-9133 y al correo electrónico maria@gmail.com. Señora Marleni del Socorro Vélez Cortés, hermana de la víctima, identificada con cédula 98-215-321, ubicable en el abonado telefónico 315-316-2146 y al correo electrónico marlesoco@gmail.com. Dactiloscopista Edna Marcela Sandoval Mentiverso, encargada de adelantar las labores de plena identidad del procesado, identificada con la cédula 1-589-256-366, ubicable en el abonado telefónico 310-205-6690 y al correo electrónico ednasandoval@correo.policia.gov.co. Fotógrafo judicial Jonathan Leal León, quien fijó fotográficamente las características morfocromáticas del procesado y del elemento material probatorio incautado, identificado con cédula de ciudadanía 1-123-589-444, ubicable en el abonado telefónico 305-587-6622 y al correo electrónico jonaleal@correo.policia.gov.co. Profesional universitaria forense Lina Marcela Aranguere Ávila, quien suscribe el informe pericial de clínica forense número VP-DRB 35559-2025 a nombre de Juan Baez Vargas, identificada con la cédula 1-258-456-999, ubicable en el abonado telefónico 320-589-7744 y al correo electrónico dinamar@fiscalía.gov.co. Profesional universitaria forense María Alejandra Monroy Avendaño, quien suscribe el informe pericial de clínica forense número VP DLB 35558G2025 a nombre de Viviana Marcela Cortés, identificada con la cédula 1-55, perdón, el día de Viviana es 1-105-673-374. La señora María Alejandra Monroy es ubicable en el abonado telefónico 305-599-6333 y en el correo electrónico marialeja@fiscalía.gov.co. Intendente Alex Arevalo Suárez, encargado del cumplimiento de órdenes a policía judicial emitidas por este delegado de la Fiscalía, identificado con la cédula 1-777-888-999, ubicable en el abonado telefónico 320-589-7744 y al correo electrónico alexsub@correo.policia.gov.co. Como documentales se cuentan con las siguientes: informe de captura de flagrancia LPJ5 de fecha 27 de abril del 2025, suscrito por el intendente Sebastián Suárez. Acta de derechos del capturado a nombre de Juan Diego Baez Vargas, con su acta de incautación de elementos consistente en un arma cortopunzante tipo cuchillo. Informe ejecutivo de PPJ3 de fecha 27 de abril del 2025, suscrito por el patrullero Oscar Aguilar Manrique con sus respectivos anexos. 2 folios que contienen tomas fotográficas de la víctima posterior a las lesiones. Informe investigador del laboratorio de PPJ13, dando cuenta de la plena identidad al procesado, acompañado de su tarjeta de característica. Informe de vista detallada de la consulta de la página web CERDI de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Formato de verificación de arraigo a nombre de Juan Diego Baez Vargas. Informe de investigador del campo FPJ11 de fecha 27 de abril del 2025, suscrito por el fotógrafo judicial Jonathan Leal, con 8 tomas fotográficas. Informe pericial de la clínica forense número VP DRB 35558G2025 a nombre de Viviana Marcela Vélez Cortés, suscrita por la profesional universitaria forense María Alejandra Monroy Avendaño.
Noticia criminal de la denuncia instaurada por la señora Viviana Marcela Vélez Cortés. Por adicional, se tiene pendiente la entrevista de la señora Marlene del Socorro Vélez Cortés, hermana de la víctima, y igualmente por adicional tenemos la entrevista del señor Carlos Londoño López, amigo de la víctima y del acusado. Es así, señora juez, como este delegado de la Fiscalía General de la Nación materializa el acto complejo de la acusación en contra del ciudadano Juan Diego Báez Vargas, identificado con la cédula de ciudadanía 1-047-994-820 por el delito de feminicidio agravado en la modalidad tentativa. En virtud de lo normado por el artículo 344 de lo que tiene que ver con el descubrimiento probatorio, el mismo se adelantará de manera virtual o presencial y se enviará a los correos electrónicos aportados por parte de la Defensa y el Ministerio Público. Este descubrimiento se adelantará, como lo indica el artículo 344, dentro de los 3 días siguientes a este acto procesal. Muchas gracias, señora juez. El delegado de la Fiscalía hizo referencia a las adiciones al escrito de acusación. Ya hizo su intervención tanto en el eje fáctico como jurídico. Sin embargo, le solicito para que queden visibles y se puedan aceptar como incorporadas, los realice énfasis en que son los elementos que anexionan a la acusación. Sí, señor juez, ya se había iniciado, estaba pendiente por adicional en este escrito en las entrevistas de la señora Marlene del Socorro Vélez Cortés y la entrevista del señor Carlos Londoño López. ¿La defensa tiene alguna observación con las adiciones que el señor fiscal está manifestando? No, su señoría, ninguna observación. Por grado de víctimas. Ninguna observación, señoría. De esta manera, primero, se aceptan las adiciones que el delegado de la Fiscalía anunció en su argumentación y se entiende que se encuentran incorporadas al escrito de la acusación que se va a presentar. Con el tema del descubrimiento probatorio, pues el señor fiscal ya manifestó que se hará uso de los 3 días siguientes para hacer el descubrimiento formal de los mismos y se comunica a través de correo electrónico con el señor defensor. Señor apoderado de víctimas, ¿se va a hacer algún descubrimiento probatorio en esta oportunidad o lo hará por intermedio de la Fiscalía apoderado de víctimas? No, señora, no tengo ningún descubrimiento probatorio. Defensa, ¿usted quiere hacer un descubrimiento específico o espera al descubrimiento formal que la Fiscalía anunció en los próximos 3 días? Delegado, su señoría, la defensa no tiene conocimiento de elementos adicionales de los que han mencionado al día de hoy. Se exhibirá y se entregará la copia en el plazo máximo de los 3 días de cumplimiento, como lo anunció el señor fiscal en el momento de su interpelación. Del mismo modo, pues en su momento la Fiscalía y la víctima podrán solicitar a la defensa que haga el descubrimiento de materiales probatorios que pretenda hacer valer el juicio. La defensa va a alegar inimputabilidad o alguna otra circunstancia que deba conocerse por parte de los intervinientes en el presente asunto. Defensa. En tal sentido, se fija fecha y hora y sala para la celebración de la correspondiente audiencia preparatoria, la cual quedará programada para el lunes 16 de julio del corriente año a las 10 a.m., la cual se desarrollará en este mismo recinto. Me confirman sus agendas si tienen disponibilidad este día y hora. ¿Me recuerda la fecha, señoría, por favor? 16 de julio a las 10 a.m. No tengo ningún compromiso para el torneo. Representante víctima. Ningún compromiso, señora. Defensa. Sin compromiso. Así las cosas se declara formulada la acusación. Se levanta la sesión, siendo las 8:35 de la mañana. Agradezco la comparecencia de las partes. Secretaría, por favor, estudien las circunstancias correspondientes. Buen día para todos. Gracias.